Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 16 de octubre de 2016, nuestro pastor Jorge Claverí nos trae otro mensaje en la serie de En Busca de Dios. Hoy hablamos de la gracia. Es la gracia de Dios que nos salva, nos santifica y nos sostiene ante el sufrimiento que encontramos en la vida. Ahora, abran sus Biblias y escuchemos a nuestro pastor. Muy bien, entonces vamos a ir al libro de Hebreos 4:16 y también vamos a estar en Efesios 2:5. Hebreos 4:16 y Efesios 2:5. Qué preciosa es la palabra, hermano. Tenemos que deleitarla. Dice así el Señor en su palabra: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Y eso se llama: por gracia sos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó para caminar y estar en una nueva vida. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por el mover de tu Santo Espíritu en nuestros medios. Gracias, Señor, por el tiempo de adoración y exaltación, porque nuestra alma, Señor, se regocija sabiendo, Señor, de que tú te mueves en nuestros medios y nos deleitamos en tu presencia, Señor, sabiendo que tú siempre envías tu palabra, Señor, y tu palabra no retorna atrás vacía, sino que hace el efecto deseado en cada corazón. Así que en esta hora, Señor, alabo y bendigo tu nombre por cada receptor, Señor, de tu palabra aquí. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y sigues haciendo milagros tras milagros en nuestras vidas. Señor, te presentamos de nuevo, Señor, tu iglesia, la iglesia que tú has redimido con sangre preciosa. Así que en esta hora, Señor, bendícenos en Cristo Jesús. Te lo he pedido. El título de esta mañana es la gracia. ¿Qué es gracia? Es traducido en griego charis, que quiere decir saxpis. Su significado es favor inmerecido. Diga conmigo: favor inmerecido. Diga: he recibido un favor inmerecido. Diga conmigo: hemos recibido un favor inmerecido. Muy bien, voy a tratar de introducirme con este pensamiento. Hubo un predicador muy reconocido, yo no sé si ustedes se recuerdan de él, puertorriqueño, más o menos en la época del 80 y 90. Su nombre fue Gigi Ávila. ¿Se recuerdan de él? Ok. Él personalmente experimentó una situación de charis. Pudo recibir la gracia del Señor en un momento tan difícil de su vida. A pesar de que predicaba la palabra del Señor, a pesar de que multitudes se convertían cuando el Señor lo usaba, él también tenía su familia y como padre crió a sus hijos en lo mejor de lo que pudo. Tenía una hija muy especial, una hija que él amaba muchísimo y la hija también lo amaba a él muchísimo. Cuando eran niños, él se tomó el tiempo preciso de tomar tiempo con su familia
instruirlos en la palabra, orar con ellos y ayudarlos en las situaciones cotidianas para que crecieran en el Señor. El hecho está en que creció y ya crecida decidió volar. O sea, se enamoró y quiso casarse, y al casarse se vino aquí a los Estados Unidos. El hecho está en que los dos buscaron del Señor, tanto ella como el esposo estaban buscando del Señor en una iglesia, y G. Ávila contentísimo porque estaban buscando todo lo que realmente necesitaban, el Señor. De repente vino una serie de dificultades entre ellos como matrimonio, y el hecho está en que decidieron cambiarse de iglesia, y cuando se cambiaron de iglesia se empeoraron las situaciones en su hogar. Resulta que él comenzó a pegarle a ella. Usted sabe que solo con el hecho de que uno le dé a alguien así, se va a la cárcel. El hecho está en que él comenzó a abusar de ella, y ella inmediatamente orando al Señor para que el Señor la guardara, le contó a su papá, le dice: mira, algo está pasando después de que nos alejamos un poquito del Señor. Resulta que él está, no sé qué le pasa, está muy agresivo, está muy violento, no sé qué le pasa, yo creo que está celoso, ha tenido no sé qué en su corazón, está levantando demasiadas ideas, y yo no sé qué hacer con él, papá. Sigamos orando, le dijo él, para que el Señor tenga a bien ayudarle. No pasó mucho tiempo cuando recibe una noticia, y en la noticia le dice: un grupo de pastores lo esperaban en Miami, allí Ávila, para darle la noticia que a su hija la habían matado, y quien la había matado era el esposo. Qué terrible, ¿verdad? Y dice que la había matado a puras puñaladas. Él en su corazón, él no sabía cómo decir: pero Señor, ¿cómo es posible? Yo siempre he orado por mis hijas y por protección y mis hijos, ¿y qué pasó aquí? No entiendo, Señor. Pero conforme fueron pasando los días y él recibiendo todas las noticias, tuvo que venir a los Estados Unidos porque los detectives inmediatamente lo contactaron. Estuvo aquí, después de estar algunos días aquí, le dijeron los detectives que era más probable que él se iba a la silla eléctrica. El hecho está en que él comenzó una vez más a dialogar con Dios, y Ávila, y mientras que dialogaba con Dios, el Señor comenzaba a hablarle y a confortarlo y a confortar a la familia también, porque para todos ellos fue devastador la situación de oír que habían matado a su hija. El hecho está que la tomaron, se la llevaron para Puerto Rico y allá la fueron a enterrar. Después de eso, él, impactado en su corazón, oraba a Dios y le dice: Señor, no puedo entender. Pero entonces el Señor le demostró y le dio paz en su corazón y le dijo: tu hija, yo me la llevé y está en mi presencia, le contestó. Y él fortaleció su espíritu cuando oyó, su alma cuando oyó esas palabras, y dijo: mi hija está con el Señor. Pero entonces vino él y dijo: ¿y qué es del asesino de mi yerno? De él voy a comenzar a tener misericordia también, le dijo. Y cuando él oyó esas palabras, él comenzó a decir: bueno, yo voy a tener que hacer el acercamiento con él. Realmente para él haber sido demasiado difícil acercársele al asesino de su hija. Sin embargo, Dios viene y comienza a tornar las cosas que se ven imposibles para el hombre, es posible para Dios.
El hecho está que él viene y llega a la cárcel y comienza a hablar con él y a orar con él, y le pregunta, después de varias sesiones que tiene con él, le dice: ¿por qué tú hiciste esto? ¿Por qué le quitaste la vida a mi hija? Y él dice: no lo sé. No sé qué me pasó. Hasta ahora comienzo a reaccionar la barbaridad que hice. Perdóname. Yo creo que Dios no va a tener misericordia de mí. La conclusión, querido hermano, es que aquel hombre se alejó de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, surgen cosas terribles. Es cierto que esta carne no le podemos confiar, pero tampoco al diablo. Porque ¿qué pasó? El diablo encontró odio, rencor, celos, y ¡bum!, se metió en la vida de este hombre y ejecutó con una muerte. Porque él ni sabía qué había pasado. Él hasta después reaccionó y dice: ¿cómo es posible que yo maté a mi esposa? Ahora bien, el yerno merecía humanamente que Gigi Ávila tomara la acción de venganza, ¿sí o no? ¿Iglesia? Merecía. El curso natural de la tragedia: después de haber reportado a la policía, el yerno lo arrestaba, y seguramente que merecía la silla eléctrica. El curso se fue tomando cuando estuvo enfrente del juzgado, después de haber sido juzgado, fue encarcelado y por supuesto fue sentenciado. A todos este proceso le llamamos justicia. Dios obra en justicia. Después de que fue juzgado, vino la sentencia. Y ahí donde la sentencia pudo haber sido que alguno de los miembros de su familia, de Gigi Ávila, pidiera perdón, que por favor tuvieran misericordia de él, porque en su mente él no sabía por qué lo había hecho, lo que lo había ejecutado, después había vuelto en sí. La familia había tomado la acción de tener misericordia por él. A todo esto Dios estaba trabajando en el corazón de Gigi Ávila. Y Gigi Ávila dice: sinceramente yo quisiera tomar la venganza, pero Dios me inquieta a que sea amoroso, así como Él fue conmigo en esa cruz del Calvario. Yo merecía la muerte completa, pero en su gran misericordia Dios vino y mandó a su Hijo amado para que yo ahora tuviera la oportunidad de ser libre y ser exonerado de toda condenación para la gloria de su nombre. Gigi Ávila tenía una grave situación que trabajar. Él decidió perdonar. En muchas ocasiones nos hemos visto nosotros en situaciones parecidas, querido hermano. Y lo que nos resta por medicina a nuestra alma y por el bienestar de nuestro cuerpo y también del cuerpo de Cristo, tomar exactamente la acción que Dios desea que tomemos, y es que perdonemos hasta nuestros enemigos. ¿Cuántos enemigos tenemos aquí, hermano? Levante la mano. Yo tengo un montón. Si no lo cree, levanté hasta mis 2 manos. Pero ya he decidido perdonarlos. Así dijo Jesús en la cruz. Cuando lo llevaron a la cruz, en esa misma cruz dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esto se llama gracia. ¿Cómo se llama, hermano? Gracia.
Él nos ha dado la gracia salvadora. Como el yerno de G. Ávila, todos hemos cometido pecados atroces. No, ¿usted qué está hablando, hermano? Solo a usted, a mí no. A todos hemos cometido pecados atroces. Y por eso es que estamos en la iglesia, porque sabemos que es ahí donde envía el Señor bendición y vida eterna. Es a través de la comunidad de cristianos donde Dios hace visitación y comienza el Señor a glorificarse y a traernos milagros. Todos estábamos encarcelados con nuestros malos deseos, nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres. Todos merecíamos la justicia de Dios. Estamos esperando el juicio, la sentencia y la condenación. Pero es ahí donde el Señor envía su misericordia y la gracia para ti y para mí. Y vamos a Efesios 2 del 1 al 9. Y hay algunas palabritas que tú vas a estar circulando para tu estudio personal y para la administración del Espíritu Santo que haga en tu vida. Efesios 2 del 1 al 9 dice así. Voy a comenzar con el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, un círculo, por su gran amor, otro círculo, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo ese versículo 6, enciérrelo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Circule bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. No salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Sabe, querido hermano? Esta palabra que está acá no es mía, no es tuya, es de Dios. Lo único que hacemos es leerla y decirle al Espíritu Santo, ayúdanos a entenderla para poderla aplicar a nuestras vidas, porque cuando la aplicamos a nuestras vidas hay unos resultados poderosos. Sé que el mensaje es de Dios, no es nuestro. Así que por la pura misericordia Dios nos perdonó nuestras deudas. ¿Cuántas deudas tenía yo? Dios lo sabe y yo lo sé. ¿Cuántas deudas tenía usted? Dios lo sabe y usted. ¿Teníamos una sentencia? Sí, teníamos una sentencia por vida. Pero la misericordia de Dios se extendió a tu vida y la gracia de Dios se extendió a tu vida y a la mía también. Ahora somos libres. Somos adoptados como hijos de un Dios todopoderoso a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. En esa cruz, por lo consiguiente, hemos experimentado la salvación por fe, no por obras. Fíjese que yo no lo entendía. Yo pienso que tal vez usted pudo haberlo entendido antes que yo. Pero el hecho está que yo no entendía cómo el efecto de creerlo y hablarlo me traía una total liberación. No lo entendía, pero cuando lo comencé a creer y lo comencé a pronunciar, un milagro resultó a mi bienestar y a mi bendición. Eso es la fe, querido hermano, porque dice la palabra del Señor que si el que creyere en su corazón que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y se levantó y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, si lo creemos con nuestro corazón y lo confesamos con la boca, seremos salvos. Y no es solo palabrería,
Porque el Espíritu Santo entra en acción cuando tú y yo verdaderamente, genuinamente lo pronunciamos. No hay palabras que causen más gozo en el corazón de un seguidor cristiano que la palabra gracia. Mire, yo diría que por pura gracia Dios nos permite estar con mi esposa aquí. No lo merecíamos. No lo merecíamos. Pero en su gran favor y misericordia nos ha capacitados, no para que nos enseñoreemos de la iglesia, porque la iglesia es de Cristo. Él pagó con precio de sangre. Nosotros solo somos un vaso para servir a la obra del Señor. Y la gloria y la honra serán siempre para Él. La gracia es dádiva de Dios. Imagínense cómo nos sentimos cuando hemos pecado. Nos da vergüenza, hermano. Nos escondemos, ¿verdad? Nos ponemos una hoja así como Adán y Eva. ¿Verdad que sí? Nos escondemos porque no queremos que miren nuestro pecado, porque da vergüenza. Pero hermano, tengo aún más y mejores noticias. Cristo pagó el precio completo. Tú y yo podemos llegar directo a Él para solicitarle oportuno socorro. Y la gracia de Él se extenderá en una forma maravillosa sobre tu vida y sobre mi vida. En nuestros estudios o en la serie de predicaciones que el Señor nos está trayendo, en esta ocasión el Señor nos inquieta a la predicación de la gracia. Pero anteriormente se predicó acerca de la humildad, la honestidad y el arrepentimiento. Y todo eso nos conlleva a la importancia del verdadero avivamiento personal en cada creyente. El avivamiento no es un sacudión, no es estar hablando, aunque hablamos en lenguas, no es estar hablando en lenguas todo el tiempo, no es estar ladrando como un perro, no es estar riéndonos. El avivamiento es cuando la palabra de Dios penetra en mi vida y en tu vida y somos obedientes a ella. Claro, después de haber recibido la gracia salvadora, muchos dicen, bueno, yo ya me convertí a Cristo, ya no necesito más, ya el Señor pagó el precio por mí. Magnífico, así es. Pero el Señor aún no ha terminado contigo ni conmigo. Todavía hay mucho camino por delante. Hay muchas áreas que tú y yo todavía tenemos que presentar al Señor, y eso se llama la gracia santificadora. Tenemos que ir en el proceso de santificación. ¿Y qué es eso, hermano? Quiere decir que tú y yo encontramos algo que no es agradable a Dios y rápido sale a la superficie de nuestras vidas. No está saliendo a la superficie de fulano, sutano, mengano, no, a mi vida. Y cuando sale a la superficie de mi vida, el Señor llama la atención y me dice, ahora es tiempo de trabajar en esta área, porque yo todavía sigo haciendo el proceso santificador en ti. Muchos dicen, bueno, ya me quedé en la iglesia sentado ahí, que el pastor se mate con todo lo que tiene para predicarnos y yo solo escucho. Ya, no, lo que usted y yo estamos escuchando ahora, el Señor desea que lo pongamos en práctica, porque somos la iglesia que Él ha llamado para pregonar las buenas nuevas de salvación. La gracia de Dios nos ofrece también la gracia santificadora,
que es su poder que viene por medio de Dios a través del Espíritu Santo para morar en nosotros y nos trae constante convicción. Me gusta ese lema. ¿Cuántas veces yo me tengo que santificar? Todos los días, hermano. ¿Cómo así? Todos los días. A veces miramos lo que no tenemos que mirar, right? A veces oímos lo que no tenemos que oír. A veces decimos lo que no tenemos que decir. A veces actuamos como no tenemos que actuar. Entonces es bueno que el Espíritu Santo nos trae un refreno y nos dice: momento, querido hijo, te amo y deseo que trabajes en esta área. El Espíritu Santo trae convicción. Nadie más lo sabe, solo usted y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo desea que usted y yo seamos obedientes. El poder santificador nos provee las herramientas para que respondamos a la convicción del Espíritu de Dios. Aún yo diría que no es suficiente sentirnos mal. No es suficiente tener remordimiento. Necesitamos un verdadero arrepentimiento, como decía la predicación anterior. Dar una vuelta a 90 grados. ¿Cómo así? Pido perdón a Dios, pido perdón a las personas que ofendí, y después de eso le digo: Señor, ayúdame a ya no volver a caer en esa situación, y entonces doy una vuelta de 90 grados o 180, perdón. No soy muy bueno en matemáticas. Como dice ella, 180. ¿Entendimos? Hay que dar una vuelta completa, querido hermano, ya no volverlo a hacer. Porque a veces caemos en el error de que pedimos perdón a Dios, pedimos perdón al prójimo, y al ratito lo estamos haciendo otra vez. Ay, Señor, ¿tendrás perdón de mí otra vez? Él nos ha proveído todas las herramientas necesarias para ponerle un paro a eso. Dios siempre nos da la salida. Decir: bueno, tengo en el Señor muchos años y pareciera que la iglesia me va a dar la cobertura. Momento. Es cierto, la iglesia nos da cobertura como cuerpo, pero quien te da la cobertura general o completa es el Espíritu de Dios, a ti y a mí. Y el Señor hace todo lo necesario para que tú y yo encontremos la salida cuando viene la situación de que de una u otra manera el enemigo nos quiere volver a hacer pecar. Veamos lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Varios recursos, hermano. La tentación está ahí en las puertas, pero depende de la forma que tú y yo respondamos a la situación. Una de las cosas que sí es bien importante: llamar a un compañero, a un hermano, decirle: hermano, fíjate, con mucha vergüenza te lo digo, pero estoy siendo tentado ahorita en esta área, por favor, ¿podrías orar por mí? O inmediatamente buscarse ir a la presencia de Dios para pedir fuerzas y oportuno socorro, porque el Señor dice que en su gracia no lo ha extendido. Es solamente que tú y yo tomemos de esas herramientas. Oh, hermano, pero me vienen a la mente muchas cosas que no sé cómo bregar con ellas. Sí, hermano,
El primer dardazo que manda el enemigo es a la mente. Cuidado con que te llegue al corazón para que después del corazón nos llegue a la acción. Cuidado con eso. Por eso el Señor manda provisión con su palabra también. Nos dice 2 de Corintios 10:5, derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Llevando todo pensamiento. Ahorita están corriendo un montón de pensamientos aquí. ¿Me estarán poniendo atención? ¿Estarán poniendo atención a la palabra? ¿O estarán pensando, se me olvidó, dejé la plancha en un mal lugar? Se me olvidó cerrar el almacén. Y lo que menos estamos haciendo es escuchar la palabra del Señor. Por eso dice que llevemos todos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. O sea que el Señor nos da toda la salida necesaria para que nosotros pongamos un paro a la situación. Su gracia santificadora nos asegura que día tras día el pecado puede ponerse a sumisión y no enseñorearse de nosotros. Tenemos recursos para ponerle un paro al pecado en el nombre de Jesús. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino la gracia. Una vez más recibimos la gracia salvadora, la gracia santificadora. Pero acordémonos una vez más, tenemos mucho por delante, hermano. Yo diría que usted diría, bueno, ya vine al Señor, ya estoy en la iglesia, ya me sé todo lo que necesitaba. Ya pasé por todos los ministerios, ya no tengo nada más que hacer. ¿Ha pensado usted eso? Ya en la iglesia ya no tienen nada más que hacer por mí, porque yo ya lo hice todo. Está bien, usted ya lo hizo todo en el servicio, pero ¿qué es de su vida personal? Hay demasiado que crecer todavía. Mucho que crecer. ¿Estamos reflejándonos a Cristo? ¿O todavía esta carne refleja a Jorge Claverín? Si refleja a Cristo, estoy yendo un buen proceso. Pero si todavía refleja a Jorge Claverín, estoy yendo como el cangrejo para atrás. Necesitamos del Señor 24/7. Oh, hermano, usted es demasiado religioso. No le estoy hablando de religión. Le estoy hablando de una relación con Dios. 24/7. Que en mi hablar, en mi conducir, que en mi tiempo de oración, que en todos los tiempos que sea necesario, Dios esté en mí todo el tiempo y su palabra. Y eso es la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando fallamos y le damos lugar a la tentación? ¿Me ha encontrado ahí, hermano? ¿Alguna vez ha pecado tan grande y frecuentemente que se siente sobrecogido por la culpa y la condenación? Seguramente no podrías imaginar cómo Dios puede perdonarte. Otra vez y otra vez. Pero te quiero decir que el Señor, en su amplia misericordia y en su favor y en su gracia, te extiende de nuevo el perdón. No oí muchos amén. Él extiende para nosotros el auxilio.
Y vamos a ir a Hebreos 4 del 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces tenemos a nuestro sumo sacerdote. La gracia de Dios es suficiente para librarnos de todo peso de condenación, de aflicción, depresión, pecado, cual sea la situación. Dios nos extiende su gracia y su perdón, pero el requisito es que seamos genuinos, confesando lo que realmente a Dios no le agrada de nosotros. El apóstol Pablo tuvo que instruir en términos claros y precisos en el libro de Romanos. Y dijo en Romanos 6 del 1 al 6, dijo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Nuestro hermano McDaniel nos comunicaba la semana pasada. Qué tremendo esto, ¿verdad? Es cierto que los bautizos los hacemos acá y indudablemente, como la palabra lo dice, ¿verdad? Usamos el agua. Pero nunca había oído, y tiene demasiado sentido, el hecho de que en el desierto que no tienen agua, la gente se bautiza con arena. Se entierran en arena, y eso es exactamente el simbolismo: enterrar nuestra vieja naturaleza para que cuando en Cristo Jesús nos levantemos, vengamos y tengamos una nueva vida. Así que, ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿En qué andamos? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado conjuntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De verdad, querido hermano, la lucha del pecado no es fácil. No es fácil. Es dificilísimo. Por eso el Señor nos da la gracia, el Espíritu Santo que mora en nosotros, para que podamos hacerlo, porque por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Recuerdo la historia de Glendy cuando estuvo en Phoenix, Arizona. Ella entró a estudiar en Master Commission y nosotros la tuvimos que dejar allá. Yo la llevé en un carrito Hyundai, que en ese entonces aparecían esos carritos que no compren esos carros. Como pude llegué, era el carro nuevo, pero me dejó quebrado el carro ese, porque a cada ratito tenía que estar en el taller. El hecho está en que con mucho dolor dejamos a nuestra hija allá, pero sabíamos que Dios comenzaba a hacer un trabajo en ella, en el ministerio, y ella necesitaba ser entrenada. Pero en ese momento, pues nosotros, congojados como padres, la dejamos ir. Dijimos: Señor, es tu propósito, aquí está. Solo oramos por ella. Yo me mantenía orando por ella todo el tiempo. Ella no lo sabe.
El hecho está en que fue a caer a un lugar donde le dijeron que tenía que hospedarse con esta señora y después de eso tenía que ir a recibir sus clases respectivas. Pero la señora donde se hospedaba le daba guerra, hermano. Todos los días le peleaba. Y ella nos llamaba: papá, ¿qué hago? Le contesto a la señora: ¿qué hago? Le hablo a la señora porque siempre me está molestando. Hasta de los pelitos que se quedaban en el baño después de que se bañaba, se quedaban ahí los pelos. Y total que yo le dije: hija, seguimos orando por ti. Ten gracia y favor delante de ella. No le contestes, solo ora por ella, llámala. Seguramente que es una persona ya adulta, así como yo. Gruñón, así se dice, ¿verdad? Todo le cae mal, ¿verdad? Usted mira a un niño por ahí, ¿qué está haciendo ese niño por ahí? Así nos ponemos los ancianos, hermano. Usted que está joven tiene mucha energía, denle a esos niños, pero los ancianos nos ponemos algo gruñones. Pues eso sucedió con ella. Era una persona anciana y a cada ratito estaba detrás de la hija. Y nosotros le aconsejábamos: ora, bendícela, ora, bendícela. Pasaron los meses y en una ocasión ella venía exhausta del trabajo, porque parece que las ponían a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y venía pero agotadísima. Y medio se tiró a la cama, y cuando se tiró a la cama, dice que esta señora se le acercó y le pidió perdón. Y comenzó a llorar. El Espíritu le dio convicción de su mal acto. Y ella tuvo la victoria con no haber contestado. Y eso es lo que hace Dios. Ella extendió el perdón y la gracia de Dios para que el Señor complementara e hiciera el trabajo que tenía que hacer en ella y en ella. Para el Señor sea la gloria y la honra. El Señor está totalmente apercibido de que nosotros somos incapaces de vivir una vida piadosa. Hacemos el mejor esfuerzo, pero procuremos no fingir, querido hermano. Si fallamos, fallamos. El Señor provee siempre. Acordémonos de esto, que el Señor provee siempre las herramientas necesarias para que usted y yo tengamos gracia. Pídale usted al Señor que siempre le dé gracia delante de Él y delante de los demás. No se haga odioso. No sea regañón. Por eso Él es abundante en podernos dar la bendición. La gracia está a la disposición y el Señor quiere darnos esa bendición. Alguno diría: bueno, pero usted nos está sellando con que el pecado tiene más auge. No, yo no los estoy sellando con eso. Yo les estoy diciendo que la gracia sobreabunda sobre el pecado. No importa cuál sea la situación que tú y yo hemos cometido, acerquémonos al Señor delante de Él y Él tendrá gracia y oportuno socorro para ti y para mí. Hay recurso. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, primero, el Señor viene y nos extiende la salvación por fe. Ahí no se terminó el asunto. Ahora continuamos en el proceso de la santificación. El Señor ha sido bueno y nos ha traído esta literatura que ha sido de una gran bendición, en la cual cada uno de nosotros estamos conscientes de que necesitamos avivamiento personal.
Y eso es lo que el Señor está glorificándose en nuestras vidas. Muy bien, para terminar, el tercer punto. La gracia nos sostiene ante el sufrimiento. ¿Sufrimos? ¿Hemos sufrido? Todos sufrimos, hermano. El apóstol Pablo sabía que quería hacer lo mejor y persiguió a la iglesia, sacudió a la iglesia del Señor. Y el Señor en su gran misericordia y en su gracia lo tumba. ¿No dices que iba en un caballo? Más probable que iba en un caballo. Lo tumba y al tumbarlo tiene un encuentro directo con Dios. Y él dice, ¿quién eres? Yo soy el que tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? La gracia y la misericordia de Dios llegando a la vida del apóstol Pablo. Yo diría, no sé, a mí me inspira muchísimo la vida del apóstol Pablo, no sé si a ti, pero ese hombre sufrió muchísimo. Sufrió persecuciones, penurias, rechazos, maltratos. Pero el Señor se lo había dicho anteriormente y se lo había dicho en Hechos 9, 15 al 16. Le dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. O sea, querido hermano, cuando usted y yo nos encontremos en una situación difícil, que nos critican, que nos lavaron el cerebro, que para qué vas a la iglesia, que qué estás haciendo ahí, que ya viene estos aleluya de nuevo, todo eso van a decir. Bueno, eso no es mucho, pero van a decir aún más. ¿Estás tú preparado para todos esos comentarios negativos? El apóstol Pablo estuvo preparado para tal. Y si él estuvo, ¿por qué no nosotros también? Si tenemos el mismo Espíritu de Dios. Sin embargo, ustedes saben, ¿verdad? Ya en las últimas epístolas, que él ya listo para llegar hasta Roma, donde iba a ser decapitado, estuvo en el naufragio. Sin embargo, Dios seguía hablándole y le dijo, mira, la nave en donde vas nadie va a perecer, todos van a llegar a la orilla y van a salvarse. Aun cuando salieron de ahí, él agarra un pedazo de madera, y en el pedazo de madera venía una culebra venenosa y ¡fua!, lo pica, lo muerde. Y todos se quedaron sorprendidos. Inmediatamente va a morir aquí. Pero la gracia del Señor estaba con él. El favor de él, del Señor, estaba con él, que lo guardó. Y eso sirvió para testimonio de aquellos que estaban observando lo que le estaba pasando. O sea que él sufrió. Y adicional a eso, Pablo tenía otro sufrimiento más profundo. No se dice exactamente, pero se dice que era en la carne. Muchos dicen que posiblemente eran sus ojos. No sé, no dice específicamente las escrituras dónde estaba el aguijón de la carne de Pablo. Pero el Señor se lo había colocado con un propósito, para que no se enalteciera, porque tendría la tendencia de que ese hombre llegaba mucho en su cabeza y quería posiblemente saberlo todo, pero el Señor le dice, ahora dependes de mí. Toda esa sabiduría está muy buena y la vas a aplicar, pero no es tuya, yo te la he dado. Y para eso te pongo un aguijón, para que no te enaltezcas. Un sufrimiento que Dios había permitido.
Porque viene Pablo, ¿verdad? Y le dice, Señor, por favor, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Diga conmigo, básteme su gracia. Usted está con una enfermedad que posiblemente los médicos dicen, ya tratamos todo y no hay forma. Pero el Señor te dice, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué revela este pasaje? Sobre la gracia de Dios. ¿Qué gracia es suficiente? Nos permite soportar el dolor, la angustia, la situación que sea. Querido hermano, no se enoje con Dios si la situación no está bien para usted. Más bien dele gracias a Dios, porque es el propósito de Dios que lo lleva por ese proceso de santificación, para que su nombre sea exaltado y glorificado y usted un día herede la vida y vida eterna.